permitirnos, ¿verdad? Estar acá en la casa de Dios, cantando, hablando, exaltando. Creador. Un gusto verle, ¿verdad? Espero que ya tenga la pala lista, ¿verdad? La sal lista. Dicen que viene 9 pulgadas, dicen algunos. 3, 5, 9, no sé quién da más, pero ahí dice que 2 dijeron por allá, ojalá que no sea mucho. 12. No, hermano, hasta miedo ya, da miedo. Bueno, si usted no tiene que manejar, no maneje, por favor, quédese en casa. Ahora creo que la nieve comienza a las 10 de la noche, así que tiene tiempo para 6, 10 de la noche, tiene tiempo para tener todos sus suministros ahí, agua, ¿verdad? Sus cositas, ¿verdad? Para que no tengan que salir. Pero al final estaremos dando instrucciones, ¿verdad? De cómo los hombres también podemos venir el día martes o miércoles a limpiar el sidewalk. Vamos a estar dando instrucciones. Para dar instrucciones también. Amén. Gracias por el amén. Gracias por el amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gusto verle acá. Me encanta ver sus rostros, hermanos, los cuales, ¿verdad?, fielmente están acá. Yo sé que otros hermanos, ¿verdad?, a veces por salud no están con nosotros, pero gracias por siempre estar y ser fiel y obedientes a la palabra de Dios. Hebreos 10:25, ¿verdad? No dejemos de congregar. Así que doy gracias al Señor por su vida. Vamos a ir a Hechos, así que por favor abra su Biblia en Hechos capítulo 16. Vamos a estar viendo del 1 al 18. Tengo un buen tiempo. No, me van a apedrear 45 o 50 minutos de su tiempo. Y también tengo que salir después aquí, tengo que ir a visitar una iglesia donde me han invitado. Así que el pastor está enfermo, entonces tengo que ir a cubrir por él. Vamos a orar, mantenga su Biblia abierta, por favor. Son 18 versículos, así que no los vamos a leer todos, sino que vamos a ir, como siempre acostumbramos, versículo a versículo. Pero sí le voy a pedir que mantenga su Biblia abierta. También los versículos van a estar en la pantalla. Gracias, hermanos de media, por siempre estar ahí pendientes. Algo que sí vamos a hacer es, vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Oremos, encomendémonos estos minutos al Señor, encomendémonos para que sea el Señor hablando en nuestras vidas. Y digo hablando porque necesito también que Dios hable a mi corazón y a mi vida. Oramos juntos. Señor Jesús, Señor amado, gracias te damos una vez más por permitirnos, oh Dios poderoso, estar acá en tu casa. Señor, te pedimos en esta tarde ya, Señor, que quites todo estorbo, Señor, toda preocupación, Señor. Sabemos que tendremos un evento en esta noche, Señor, de la naturaleza, pero te pido, Señor, que nos ayudes a confiar en ti, Señor. Padre, quita todo aquello que estorba en nuestras vidas para no, Señor, entender tu palabra. Te pido, por favor, que sea tu Espíritu Santo en hablándonos en esta tarde, Señor. Padre, una vez más, y no me cansaré nunca de decirlo, Señor, que necesito de tu denuedo, necesito de tu gracia, necesito de tu sabiduría, Señor. Necesito, Padre, que sea tu Espíritu Santo usándome, llenándome, oh Dios, dándome ese denuedo que necesito para hablar de tu palabra, Señor. Tus hijos se han dado cita a tu casa, Señor, con un propósito, exaltarte, glorificarte, pero también escuchar tu voz. Padre amado, solo te pido, por favor, te pido, Padre amado, Espíritu Santo, habla a nuestras vidas, úsame, límpiame, purifícame, santifícame y úsame como un instrumento, Señor, para honra y gloria tuya, Señor. Padre, por favor te lo pido, úsame, en el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento, hermano, hermana, amigo, en esta tarde. Regresamos a el estudio en Hechos. Tuvimos una pausa por 2 semanas, saben, los holidays, ¿verdad? La Navidad y Año Nuevo. Entonces tuvimos una pausa de 2 semanas, pero ahora regresamos al capítulo 16 y espero que usted de verdad haya de antemano leído, si es posible, estos versículos en su casa. Porque eso es lo bonito de las predicaciones positivas. Usted sabe qué es lo que voy a predicar cada domingo. Pero ahora que estamos en Hechos 16, algo que usted va a notar, que ahora el 16 en adelante se acelera un poco el paso. Vamos a ir un poquito más rápido. ¿Por qué, hermano? Porque vamos a tratar de estar siguiendo a una de las personas más ocupadas en el antiguo tiempo. ¿Y sabe quién era? El apóstol Pablo. Así que vamos a tratar de, como dicen los hermanos americanos, to keep up, para estar ahí, ir a la par de ellos.
Vamos a tratar de correr un poco tiempo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo así era como él era, hermano. Y algo que vamos a ver, hermano, también en este capítulo 16. Si usted ve el capítulo 1 de Hechos, si usted ve en el capítulo 1, el tema que usted tiene, que dice ahí es Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Así se llama el tema que le ponen, Hechos de los Apóstoles. Fíjate que hay muchos estudiosos, hay muchas personas que dicen, deberíamos de cambiar ese nombre a que sería Hecho del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Porque era el Espíritu Santo, hermano, el que estaba todo el tiempo moviéndose, actuando, y eso es algo que lo vamos a ver aquí en esta mañana, en esta tarde. Vamos a ver la participación del Espíritu Santo en este capítulo 16. Hermoso, grandemente. Así que le pido que me regale unos minutos de atención. Ahora bien, ¿cómo llegamos al capítulo 16? ¿Cómo estamos acá? Ya recuerden, hace 2 semanas vimos el capítulo 15, vimos cómo Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, ¿verdad? Y de repente Pablo le dice, mira, Bernabé, sería bueno que vayamos a visitar a los hermanos. Ya pasó un buen tiempo, vamos a visitar a los hermanos para ver cómo están en las ciudades a las cuales nosotros hemos predicado. Pablo le dice a Bernabé, ok, vamos entonces. Pero después en el capítulo 36, en adelante del versículo 15, vemos, hermanos, también algo que pasa, no algo muy agradable, ¿verdad? Vemos cómo Pablo y Bernabé tuvieron un encuentro, ¿verdad? Tuvieron una discusión. Pablo dice, Bernabé, vamos a ver a las ciudades que hemos predicado el evangelio, vamos a ver a nuestros hermanos. Entonces Bernabé dice, ok, vamos, pero llevemos a Juan Marcos, ¿verdad? Llevemos a mi primo, recuérdense que era primo. Llevemos a mi primito Juan Marcos. Y Pablo dijo, no quiero llevar a ese muchacho. Ese muchacho nos dejó allá tirados, acuérdense. Lo llevamos la primera vez y nos dejó tirados. Y vaya a ser que nos haga lo mismo otra vez. ¿Sabes qué? No lo quiero llevar. Y Bernabé, llevémoslo, démosle otro chance. Llevémoslo. Y Pablo, no. Hasta el punto, hermano, que decidieron, ¿sabes qué? Entonces, tú te vas por un lado, yo me voy por el otro. Y vemos como Bernabé se llevó, ¿verdad?, a su primo Juan Marco, y dice que fueron a una ruta diferente. Bernabé y Juan Marco se fueron para el lado de Chipre, ¿verdad? Y luego después Pablo, ahora con un nuevo compañero llamado Silas, se fueron, dice, a la región norte, pasando a través de Siria, Cilicia y Derbe. Se puso la foto en su mente, ¿verdad? Capítulo 15, vamos a visitar los hermanos que hemos predicado, hubo un desacuerdo, entonces Bernabé dice, me llevo a mi primo, me voy para allá, para Chipre, y Pablo toma a Silas y dice, nos vamos para el lado allá norte, vámonos allá para Listra y también para Siria. Llegamos al capítulo 16. ¿Lo tiene conmigo? Versículo 16, capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, estamos hablando de Pablo y de Silas. Después llegó a Derbe y a Listra, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahora vemos, hermano, a Pablo nuevamente en Derbe y en Listra. Nuevamente llegaron ahí, hermano, mire, y se estima, según los estudiosos, se estima que entre el primero y el segundo viaje misionero de Pablo pasaron 5 años. 5 años se estima, no hay de extra bíblico, pero muchos estudiosos dicen que aproximadamente hubo 5 años entre el primer viaje de Pablo con Bernabé y ahora el segundo. Y ahora bien, Pablo llega nuevamente al lugar donde había llegado 5 años atrás, a Listra y a Derbe. ¿Se recuerdan que aquí fue donde lo recibieron bien al principio y después que sanó, ¿verdad?, aquel ciego, ¿verdad? Y dijeron, estos son dioses. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? Y dijeron que estos eran dioses y empezaron a traer toros, a querer sacrificarlos, porque pensaron que este era Hermes, ¿verdad? Y era el otro Júpiter, ¿verdad? Y empezaron, no, estos son los dioses. Y después al final que dijeron, no, somos hombres, querían hasta matarlos, ¿se recuerdan? Pero ahí en el capítulo 14 está la historia.
Ahora bien, le decía que se estima 5 años entre el primer viaje y el segundo misionero. Pero ¿qué había pasado en estos 5 años aproximadamente? ¿Qué es lo que había pasado en esta iglesia? Bueno, en versículo 1 y el 2 no lo dicen. ¿Lo tiene conmigo? En estos años dice un discípulo, un joven llamado ¿cómo? Timoteo. Timoteo había estado ahí sirviendo en esta iglesia. Pablo y Bernabé se fueron, plantaron la iglesia, dejaron ancianos y dice que en este tiempo un joven, no solamente, y nos dice también un joven de buen testimonio, que en el pueblo de Listra y también en Iconio hablaban bien de Timoteo. O sea, un buen muchacho, un buen testimonio. Y no lo voy a hacer el punto de enfoque en esta mañana, hermano, pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuál es el testimonio que tenemos con los de afuera? No lo voy a hacer mi punto, es extra bíblico, no lo tenía ahí. Pero ¿cuál es? Mire, aquí dice que hablaban bien de Timoteo. Y no le estoy diciendo los vecinos, ¿verdad? No dice ahí, no, y los vecinos de enfrente hablaban bien. No, dice que los que estaban en Listra y en Iconio, 2 pueblos diferentes, tenían un buen testimonio del joven Timoteo. ¿Qué es lo que dicen de nosotros? ¿Cuál es el testimonio que tenemos? ¿Qué es lo que hablan de nosotros? Ahora, porque cuando uno se muere todos son buenos, ¿se ha fijado? Qué bueno ese hombre, qué wow, no había nadie como él, ¿verdad? Le quedó debiendo a medio mundo, pero era un hombre muy bueno. No, pero ahora que estamos en vida, ¿qué dicen de nosotros? Es que no hay muerto malo, ¿verdad? Todos son buenos. Pero ahora, ¿qué dicen? Del joven discípulo llamado Timoteo, dicen, hablaba muy bien. Muy bien. Y también dice, nota el detalle que Timoteo era hijo, o la mamá era judía, ¿verdad? Ahí dice, creyente. Pero el padre era griego. Y se asume que era inconverso. De otra forma lo hubiera dicho ahí también, y el padre griego, pero también creyente. No, se asume que el papá de Timoteo era un inconverso. ¿Por qué? Porque cuando Pablo le dijo a Timoteo, recuérdate lo que te ha enseñado Loida y Eunice, tu mamá y tu abuela. O sea, no aparece el papá en ninguna foto. Aquí aparece, se nos dice que era un griego, me imagino que inconverso. Timoteo, un joven de buen testimonio, así que Pablo le dice, hey, vente con nosotros, únete al grupo misionero. Métete, vámonos. Y mire lo que pasa en el verso 3. Y quiso Pablo que fuese con él, Timoteo, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pablo vio a este muchacho, discípulo llamado Timoteo, y dijo, Timoteo, vámonos, vente con nosotros, únete al grupo misionero. Y lo primero que le dijo es, hey, pero ¿sabes qué? Hay que circuncidarse, tienes que circuncidar. ¿Y por qué? Hermano, recuérdense que pasamos aproximadamente 2 semanas hablando de que la circuncisión no era necesaria para la salvación. ¿Se recuerdan? Que Pablo y Bernabé tuvieron un encontronazo con estos hombres que vinieron de Jerusalén, ¿verdad? De Judea, predicando, no, los gentiles tienen que circuncidarse, los gentiles tienen que vivir bajo la ley de Moisés y después de eso van a alcanzar la salvación. ¿Se recuerdan que Pablo dijo, no es necesaria la circuncisión, no es necesario nada de eso, hasta el extremo que subieron a los apóstoles a Jerusalén, ¿se acuerdan? Y la conclusión que llegaron en Jerusalén, ¿cuál fue? No es necesaria la circuncisión ni vivir bajo la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. Ese fue el acuerdo. Pero vemos aquí a Pablo diciendo a Timoteo, tienes que circuncidar. Y el Pablo que estaba allá diciendo no es necesaria la circuncisión, ¿se acuerdan? ¿Va? El Pablo que estaba peleando en contra de estos hombres de Judea. Hermano, y muchos piensan, no, mira, Pablo, ¿verdad? Aquí se nos echó para atrás. Pablo se volvió un legalista, ¿verdad? Pablo, ¿verdad?
Ya como que ya se está contradiciendo entonces a sí mismo, allá peleando por la circuncisión no era, pero aquí vemos circuncidando. Hermano, nada de esto. No era que Pablo se había echado para atrás, no era que Pablo estaba contradiciendo, que estaba siendo legalista, no. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué circuncidó a Timoteo? Mire, el versículo 3 nos lo dice. Léalo conmigo. Quiso Pablo que fuese con él, ¿verdad? Primero, quiero que vayas conmigo al viaje misionero. Pero después le tomó y lo circuncidó. ¿Por qué dice ahí? Por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego. Hermano, todo debe de interpretarse en su contexto. Debemos de entender que en estas eran pequeñas ciudades, hermanos, donde todos conocían a todos. ¿Verdad? Todos sabían quién era la mamá de Timoteo, de qué trabajaba, quién era la abuelita, quién eran los hermanos, el papá, y sabían que el papá no era griego. Y si no es griego, entonces este muchacho no es circuncidado. ¿Verdad? Todos sabían, todos los griegos que estaban ahí sabían. ¿Y sabe qué? Sabían que era un papá inconverso, que no había circuncidado a Timoteo. Y entonces una de las cosas que Pablo acostumbraba siempre cuando llegaba a un lugar nuevo, una ciudad nueva, ¿qué era que hacía en el séptimo día Pablo, hermano? Ir a la sinagoga a predicar. ¿Se fijó? Todo el tiempo que llegaba a un lugar, lo primero que hacía Pablo en el séptimo día, el descanso en el sábado, era vamos a la sinagoga a predicarle a los judíos. Entonces, hermano, lo que vemos acá era, y Pablo era judío, no tenía ningún problema pararse y enseñar, y no tenía ningún problema porque él era judío. Entonces Pablo le dice, quiero que no te unas, Timoteo, que te unas a nuestro grupo misionero, pero para que puedas tener el contacto, para que tú puedas, ¿verdad?, entrar con nosotros a una sinagoga, pararte a enseñar, y para que todos te acepten. ¿Sabes qué? Vamos a encontrar a muchos judíos legalistas que lo primero que van a decir es, ¿y ese por qué está aquí? Si ese no es circuncidado. Lo primero que van a hacer es sacar que tú no eres circuncidado y no te van a dejar hablar, y eso te va a estorbar para tu ministerio, para con nosotros. Entonces, ¿sabes qué? Para evitar este problema, Timoteo, circuncídate. No te estoy pidiendo que te circuncides por salvación, no. Y sabemos que la salvación no se obtiene al cortarse un pedazo de piel o vivir bajo la ley de Moisés. No, lo estamos haciendo para que tu ministerio, Timoteo, sea más efectivo. Porque lo que yo quiero es llegar, pararme, predicar el evangelio de Cristo Jesús. Yo no quiero poderme discutir con judíos acerca de circuncisión, Timoteo. Evitemos eso. Dale. Te va a doler, pero dale. Hermano, imagínense. Bueno, imagínense, duele. Entonces Pablo le dice, no lo hago para que seas salvo, Timoteo. Ya sabemos que la circuncisión no salva a nadie. No lo hago para esto. Lo hago para que tu ministerio sea más efectivo. No quiero problemas con esos judíos. Yo quiero ir, entrar y hablar de Cristo. Y sabe que esto funcionó. Mira el versículo 5. Así que las iglesias, dice, eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Aumentaban, o sea. Eso nada más fue algo para evitarles problemas, para evitarles debates, para evitarles todo tipo de cosas, hermano. Ya, Timoteo se hizo, ¿verdad? Se circuncidó y las iglesias estaban siendo fortalecidas en la fe, dice, y cada día el número aumentaba en las iglesias. Y mire el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Hermano, quiero que ponga atención aquí a algo. Y me llamó mucho la atención a mí, ya lo había leído antes, muchas veces. Pero algo que me llamó la atención es que el Espíritu Santo dice que prohibió que fueran a Asia a predicar el evangelio de Cristo Jesús. Les prohibió. Y algo que debe tener en mente usted cuando decimos Asia, hermano, muchas veces los primeros países que se nos vienen a mente es Corea, Norcorea, China, ¿verdad que eso? Asia, asiático, ¿verdad? No, pero aquí, hermano, no es ese Asia. Aquí Asia era una provincia de Roma. Asia era una provincia de Roma. ¿Y sabe cuál es la ciudad principal en Asia, la provincia de Roma?
Éfeso. Éfeso. Ahí estaba Éfeso, en Asia. En Asia. Y más adelante vamos a ver que Pablo le escribió una carta a la de Efesios, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver que Pablo fue a Éfeso, plantó una iglesia en Éfeso. ¿Y sabe quién se quedó en esa iglesia? Timoteo. Entonces, lo vamos a ver más adelante. Pero en este capítulo 16, Pablo dice a Silas y a Timoteo, hey, vamos a Asia. Vamos al continente ahí europeo. Ahí está ubicado. Vamos a predicar. Vamos a Éfeso, la ciudad principal de ahí de Macedonia. Vamos. ¿Y sabe qué dijo el Espíritu Santo? No van para allá. No van para allá. Pero que queremos ir a Asia, un gran continente europeo. Vamos ahí a plantar una iglesia, vamos a predicar el evangelio. Y el Espíritu Santo dijo, no se sabe exactamente cómo el Espíritu Santo les hizo saber, ¿verdad? Un no, quizás puso algo, habló a través de alguien, una profecía, no se sabe si fue a través de su, de hablar de su interior, no se sabe qué circunstancias pasaron. Pero al final ellos supieron que era el Espíritu Santo y ¿sabe qué hicieron ellos? Obedecieron. Entonces vamos a Asia. El Espíritu Santo dijo, no. Bueno, entonces no Asia, entendemos, Señor, no vamos a ir. Entonces, ¿sabes qué? Vámonos para Bitinia. Versículo 7. ¿Lo tiene conmigo? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Pero el Espíritu se lo que impidió. Vámonos para Asia, Éfeso. El Espíritu Santo dijo, no. Bueno, entonces no es por ahí la cosa, ¿verdad? Vámonos entonces para Bitinia. El Espíritu Santo dijo, tampoco, muchachos, ahí no es. Querían ir primero allá, le dijo, no, vámonos para Bitinia, ahí tampoco. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Hermano, es muy importante. Es muy importante que entendamos. Muchas veces el Espíritu Santo nos va a guiar impidiéndonos que las cosas pasen en nuestra vida. ¿Me entiende? Muchas veces el Espíritu Santo nos va a guiar impidiendo. Y el Espíritu Santo nos dirá a dónde ir, mostrándonos el camino el cual no debemos de ir. Muchas veces, hermanos, nos enojamos con Dios. Nos enojamos y levantamos. ¿Y por qué, Señor? Levantamos el puño muchas veces. Señor, si yo te he pedido esto. Señor, mira, tú no me amas porque no me das las cosas que yo quiero que me des, Señor. Cuando decimos, Señor, quiero hacer esto, quiero comprar mi casa, quiero casarme, quiero tener este trabajo, quiero arreglar mi estatus migratorio, quiero hacer, y menciona estas cosas porque no hay nada de malo, hermano. No hay nada de malo en querer tener su casita para su familia. No hay nada de malo en querer un estatus legal aquí en este país. No hay nada de malo, ¿verdad? El querer un buen trabajo que le pueda ayudar a usted a soportar a su familia, ¿verdad? No hay nada de malo. Pero ¿por qué le digo esto, hermano? El Espíritu Santo, hermano, muchas veces les dijo a ellos, no vayan a predicar a Asia. ¿Y cuándo predicar ha sido algo malo, hermano? Dígame, el contrario, Mateo 28 dice, vayan, ¿verdad? Nos anima. Y cuando muchas de las cosas que usted está pidiendo al Señor no son cosas malas. No son cosas malas. El ir a predicar a Bitinia, el ir a predicar a Asia no era nada malo, pero aún así el Espíritu Santo le dijo, no. Hermano, muchas veces aunque queramos hacer algo bueno, Dios dirá no, y no se moleste, por favor. Muchas veces usted va a decir, Señor, pero mira, no tiene nada de malo que yo haga esto, no tiene nada de malo que haga una casita, no tiene nada de malo que yo me compre esto, no tiene nada de malo. Pero el Señor va a decir no en ese momento, aunque no tenga nada de malo. No, todavía no es el momento. No está listo. Tener paciencia. No es el tiempo aún. Y eso fue lo que pasó, hermano, con Pablo. Ya le dije que aquí en el capítulo 16 el Espíritu Santo le dijo no, ¿verdad? No vayan a Asia. Pero más adelante vemos al apóstol Pablo plantando en Asia, plantando en Éfeso. Pero en este momento él dijo no.
Entonces eso va a pasar muchas veces en nuestras vidas. Muchas veces va a decir, ahorita no. Tranquilo. Relájate, hombre. Todavía no. Todavía no. Ten paciencia. Muchas veces estamos peleando. No, es que lo voy a hacer. Y el Señor diciéndole no. Y el Señor cerrando la puerta. Y usted no. Ahí hasta con martillo dándole. Que hay que abrirla. Y el Señor diciéndole no, ahorita ten paciencia. Ahorita no. ¿Sabes qué? No es nada malo lo que me pides, pero ahorita no. No es el tiempo. Hermano. Gloria a Dios. Porque muchas veces Dios nos dirigirá, hermano, impidiéndonos que hagamos ciertas cosas. Él nos va a dirigir impidiéndonos. Gloria a Dios, hermano, que Dios me ha impedido hacer muchas cosas en mi vida. Muchas cosas que yo he querido hacer. Muchas cosas. Le he comentado a usted, ¿verdad? Que mis planes aquí en Estados Unidos eran, yo vine en el 2005. 4 o 5. Mis planes eran, bueno, voy a Estados Unidos, me rompo el lomo trabajando por 5 años, ¿verdad? Hago mi casa en El Salvador, porque yo soy salvadoreño. Voy por 5 años, ese era mi plan. Voy por 5 años, trabajo, ahorro, hago mi casita, ¿verdad? Me compro mi carrito, ahorro para un negocio. ¿Y sabe qué? A los 5 años, see you later, Estados Unidos. Eso era mi plan. Y 20 años después, hermano, aquí estoy, sin casa, sin carro allá. Hermano, pero gloria a Dios, hermano, porque imagínense que yo me hubiera ido el 2005, ¿qué le hubiera pasado a Priscila? Se hubiera perdido todo esto. No, mentira. Hermano, gloria a Dios que no me permitió ese plan. Ese era mi plan y me hubiera perdido esta gran bendición de estar aquí con ustedes. Pero el Señor cerró una puerta y dijo, Giovanni, no te vas porque yo tengo algo para ti diferente. Y eso es lo que pasa muchas veces. Ponemos nuestros planes aquí así, ¿verdad? Estos son mis planes, Señor. Y tú te acoplas a mis planes. Estos son mis planes. El Señor tiene algo diferente muchas veces. ¿Sabe qué? Lo mejor le invito a que haga. Haga memoria de todos los planes que no pudieron realizarse en su vida. ¿Y sabe qué? Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por esas cosas que usted dijo, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer lo otro, yo quiero hacer esto. ¿Y sabe qué? Dios dijo no. No. Ahorita no. No te estoy diciendo un no definitivo, te estoy diciendo ahorita no, tranquilo. ¿Sabes qué? Yo tengo algo mejor para ti. Solo espera, sé paciente. Dios cierra puertas para abrir. Dios cierra puertas, hermano, pero abre otras puertas para mostrarnos su perfecta voluntad. Y otra de las palabras, las preguntas clásicas, ¿verdad? Pastor, pero entonces, ¿cómo yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo yo puedo saber cuando Dios es cerrando la puerta? Porque muchas veces las puertas se cierran y yo en eso estoy ahí dándole, ¿verdad? Para abrirla cuando el Señor la cerra. ¿Cómo yo puedo saber entonces? Hermano, mire lo que dice Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconozca al Señor, no confíe en su propia sabiduría. Búsquele a Él. Él los va a guiar. Tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, el cual nos dice aquí sí, aquí no. Y Él nos va a traer la guía que Él quiere darnos. Verso 9. Va conmigo. Y le mostró a Pablo una visión. Recuerden, dijo, no a Asia, no a Bitinia. Entonces ahora en el verso 9 le dijo, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Después de que el Espíritu Santo le dijo, no vayan a Asia, después que el Espíritu Santo le dijo, no vayan a Bitinia, ¿por qué? Porque yo les voy a mandar al lugar perfecto. Yo les voy a mandar al lugar indicado. ¿Y sabes qué? Yo no les voy a dar un pueblito, les voy a dar todo un continente. Y ese continente era el de Europa, en Macedonia. Para allí lo llamaba el Señor.
para allí los llamaba y les dijo, donde ustedes van a alcanzar a muchas más personas con el evangelio de Cristo Jesús. Y ahí la importancia. Seamos pacientes. En el momento indicado, Dios nos va a decir para dónde. Dios nos va a decir para dónde. No esté usted, ¿verdad?, ahí queriendo forcejear esas puertas que Dios cierra. No, tenga paciencia y dígale, Señor, ok, voy a esperar. Voy a esperar. Porque yo sé que tú, Dios, en tu momento. Dice, Pablo vio la visión de este hombre que decía, ayúdanos. Y como hombre de Dios, misionero de Dios, dijo, aquí vamos, dijo Pablo, con Timoteo y con Silas. Aquí vamos, ya, vamos listos. Él nos pide ayuda y ¿sabe qué? Vamos a llevar la mejor ayuda que nosotros tenemos y ese es el evangelio de Cristo Jesús. Y se fueron, y se fueron. Se fueron para allá. ¿Por qué? Porque la visión era de alguien llamando por ayuda. Y hermanos, déjame decirle algo. Ese sigue siendo el llamado de auxilio de las personas allá afuera. ¿Por qué? Porque las personas siguen muriendo sin Cristo Jesús. Ese es el llamado de sus vecinos. Ese es el llamado de sus compañeros de trabajo. Auxilio, ayúdennos. La gente está muriendo sin Cristo Jesús. Está muriendo sin Cristo. La pregunta es, ¿nosotros vamos a responder a ese llamado o vamos a ignorar ese llamado? Hermano, el apóstol Pablo dice que inmediatamente, inmediatamente, dice, se fueron y supieron que era el Espíritu Santo, era Dios mismo llamándolos. Hay tanta necesidad a nivel local en nuestra comunidad, hermanos, como también necesidad a nivel internacional. Yo agradezco por la vida de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes están aportando y nos preparamos para el viaje a Cuba. Les cuento, ya les voy a traer las fechas en febrero, primero Dios, si Dios lo permite. Nos preparamos para ir también aquí en el lugar donde Dios nos tiene, pero también a las naciones, a responder ese llamado de auxilio que la gente aún está dando. Pastor, porque yo no puedo viajar, yo no tengo todavía la posibilidad de viajar. Bueno, hay formas, ¿verdad?, para poder contribuir a este llamado de ayuda. Usted puede ir, puede orar y también puede dar. Así se trata. Esa es la forma que usted atiende este llamado, yendo, orando y también dando. Pero Pablo tuvo la visión de este hombre en Macedonia pidiendo ayuda. ¿Y qué hizo Pablo? Mira el versículo 10. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Versículo 11, perdón. Zarpando, dice, pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Dice que lo primero que hicieron fue zarparon en un barco a Samotracia. El día siguiente llegaron a Neápolis y de allí llegaron a Filipos, que era la primera ciudad de Macedonia en Asia. Ya estaban en Macedonia, ya estaban en Macedonia, en el continente europeo, y se quedaron ahí unos días. Y como ya lo vimos, ¿verdad? Y como era costumbre del apóstol Pablo, lo primero que el apóstol Pablo hacía al llegar a una ciudad era ir en el día de reposo a la sinagoga, a predicar. Es lo primero que él hacía, lo vimos allá en Listra, lo vimos allá, ¿verdad? En todos esos lugares donde él llegó. ¿Y sabe qué? Llega aquí ahora a la ciudad en Filipo y quiere ir a predicar, ¿verdad? En el día de reposo a la sinagoga. Y entonces quizás Pablo preguntó, hey, ¿a dónde está la sinagoga aquí? ¿A dónde está? ¿Y sabe qué? No había sinagoga. No había sinagoga. ¿Y sabe qué significa que no había sinagoga? Significa de que en Filipo no habían ni 10 hombres judíos. No habían ni 10 hombres judíos, porque la ley judía decía en cada ciudad, en cada locación, para que una sinagoga se establezca, por lo menos deben de haber 10 hombres judíos que adoren en esa sinagoga. Y no había una sinagoga. Significa de que no habían ni 10 judíos.
No había. Así que no había una sinagoga. Y entonces, ¿a dónde se reunían? ¿A dónde nos reunimos? Dijo Pablo. Entonces, ¿a dónde? No hay sinagogas. ¿A dónde entonces? Versículo 13. Véalo conmigo. Y un día de reposo, el sábado, un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. No habían sinagogas porque no habían más de 10 hombres judíos en la ciudad de Filipo, pero ¿sabe qué sí había, hermano? Habían mujeres piadosas que amaban a Dios. Gloria a Dios por las mujeres de esta iglesia. Gloria a Dios. Yo me quedo admirado, hermano. Yo me quedo admirado de qué tan organizadas son las hermanas. Yo veo cómo las hermanas trabajan. Muchos de los ministerios en esta iglesia, hermanos, son las hermanas los que los mueven. Con la ayuda de Dios, claro que sí. Pero aquí, hermanas, no habían hombres, pero sí habían mujeres. Y las mujeres dijeron, ¿sabes qué? No podemos nosotros ir a una sinagoga porque las mujeres no podían levantar una sinagoga, ¿verdad? Y ir y predicar en las sinagogas. Las mujeres dijeron, tal vez no podemos ir, no podemos nosotros ir allí a comenzar una sinagoga, pero ¿sabes qué? Entonces, bueno, aquí a la orilla del río tengamos un servicio de oración. Pero que nos reunimos, nos reunimos. Así fue, allí a la orilla del río estaban en un servicio De oración, y Pablo llegó al lugar de oración donde estaban las mujeres, y una mujer llamada Lidia, dice, que era vendedora de púrpura. Es decir, era Lidia, tal vez de su estatus, ¿verdad? Un poco alto, porque la púrpura era símbolo de realeza, símbolo de tener dinero, de reyes. Entonces, ¿por qué un proceso para hacer el color púrpura, morado, ¿verdad? Púrpura. Demasiado caro. Y solo los reyes, la realeza o la gente de dinero podía ponerse algo color púrpura. Ahora bien, algo más que vemos en el verso 14. Dice que el Señor, ¿qué hizo el Señor? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermano, ya vimos una de las funciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la primera función que vimos es el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Muchas veces nos va a guiar cerrando, estorbando, diciéndonos por aquí no y por aquí sí. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía. Pero también, ¿sabe qué? Hay otra función del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien trabaja en la vida de aquellos que aún no han creído. Y Él es el que abre los corazones para que entiendan la palabra de Dios. Esa es la función del Espíritu Santo. Hermanos, y esto me encanta porque cada vez que lo veo, hermano, me encanta cuando leo esta parte porque sé que en medio de nosotros hay personas, hay amigos los cuales aún no han venido a los pies de Cristo. Personas las cuales aún no han confesado a Dios como su Salvador, a su Salvador. Y quizás están aquí porque les gusta, ¿verdad? Porque tienen amistades dentro de la iglesia, porque tienen familiares dentro de la iglesia, o cualquier otra razón. Amigo, me alegra que estés aquí. Mi corazón se alegra, se llena de alegría porque al verte. ¿Por qué? Porque sé, yo estoy seguro que en un día el Espíritu Santo va a oír, a abrir, entenderás la de Jesús. Me encanta. Dios te bendiga, amigos. Por favor, sigue viniendo. Un día el Señor abrirá tu corazón. Ese día que aunque tú no te lo esperes, ese día que no hayas venido con esa intención probablemente, hermano, amigo, Dios va a abrir tu corazón. Y esa es mi oración. Esa es mi oración. Que un día o tal vez ahora tú viniste sin la intención. Pero ahora es el día en el cual el Espíritu Santo abra tu corazón y tú puedas entender y puedas conocer a aquel que murió, pero al tercer día resucitó y dijo, yo vendré pronto por los míos. Y ese es Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso. Esa es mi oración. Esa es mi oración. Y eso fue lo que pasó con Lidia, una mujer. Dios abrió su corazón a la enseñanza de Pablo y creyó. Y eso fue lo que Jesús dijo, hermano, en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre, ¿verdad?,
que me envió no lo trajese. Es el Padre, es el Espíritu Santo, hermano. Nadie puede venir a Jesús sin que Dios trabaje en su corazón primero. Y eso es lo que yo confío que Dios hará en sus corazones, amigos. Yo seguiré orando por ustedes. Yo seguiré predicando la palabra de Dios. Pero es Cristo Jesús y su Espíritu Santo quien va a abrir tu entendimiento y tu corazón para que tú te rindas a los pies de Cristo. Ese no es mi trabajo. Y gloria a Dios por eso. Porque yo no me paro aquí a convencer a nadie. Yo simplemente abro la palabra de Dios y trato de ser fiel a la palabra de Dios, confiando que el Espíritu Santo puede hacer lo mismo que hizo con Lidia y abrir tu corazón. Y tú creerás. Un encuentro con Jesús. Y mire lo que pasó, versículo 15. Inmediatamente, ¿verdad? Creyó. Inmediatamente hubo un cambio y lo primero que hizo fue se bautizó. Se bautizó ella y su familia. Y nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó, dice, a quedarnos. Wow. Las mujeres, ¿verdad? Las mujeres. Dios bendiga. Dios bendiga a nuestras hermanas. Lidia fue bautizada, ella y su familia. Y mire, y sacó de un solo y hizo sentir mal al apóstol Pablo, porque lea por favor bien lo que dice ahí. Lo tipo ahí se lo sentir mal. Mira, Pablo, si tú crees que mi conversión ha sido genuina y si tú crees que en realidad yo he nacido de nuevo, tienes que quedarte en mi casa. Eso fue lo que hizo. Si tú crees que yo he sido salva en esta tarde o en esta mañana, quédate en mi casa, Pablo. ¿Y sabe qué? Se quedó Pablo ahí. Se quedó. Y se quedó en la casa. Se quedó porque dice que los obligó a quedarse. Se lo obligó a quedarse. Hermano, a mí me alegra, me llena de gozo cuando veo a personas cómo Dios trabaja en sus corazones y cómo Dios transforma sus corazones. Cómo Dios abre primeramente sus corazones para que crean en el Evangelio de Cristo Jesús. Y después cómo Dios cambia y cómo ellos se entregan y cómo ellos se apasionan por Cristo Jesús. Ahora bien, ya voy terminando. Quiero que veamos ya la última parte de esta sección, desde el verso 16 al 18. Y voy a terminar con esto. Aconteció que mientras, ¿lo tiene el 16? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió aquella misma hora. Hermano, una mujer, una esclava, una mujer poseída por un demonio, poseída por un espíritu de adivinación, la cual dice que le daba ganancia, muchas ganancias a sus jefes, diciéndole la fortuna a la gente, ¿verdad? Adivinándole cosas, diciéndole, ¿verdad? Si compras el billete de la lotería, te vas a sacar, ¿verdad? Esto y esto y esto. Hermano, en nuestra actualidad existen un montón de estafadores de esa forma, ¿se ha fijado? Que dicen, que te dicen el futuro, pero son unos grandes estafadores. Ven y te voy a leer la mano, le dicen. A leer el bagazo de café, dicen, o no sé qué, te vamos a hacer un baño de ruda, o lo que sea. Un montón de estafadores que simplemente le quitan el dinero. Pero ¿sabe qué? Hay personas también existen en nuestra realidad, personas que en realidad son como esta muchacha, que trabajan con demonios. Y eso es algo verídico. Trabajan con demonios, hermano. Y pueden adivinar cosas, claro que sí, pero eso no viene de parte de Dios. Esos son demonios. Son demonios los cuales se hacen pasar muchas veces. ¿Quieres que invoque a tu abuelito? Y ahí va la señora y el abuelito. ¿Qué abuelito? Es un demonio. Un demonio. Y hay personas que andan, ¿verdad? Poseídas, trabajan con demonios. Tengan mucho cuidado, por favor, porque muchas veces, no, ellos se presentan como que
como que lo hacen de buena forma o como que es un ángel que les dice, no, hermanos, esos son puros demonios. Esta es una de las cosas, la adivinación fue unas cosas que fueron prohibidas en el antiguo tiempo. ¿Por qué? Porque estas cosas son demoníacas. Así que espero que nadie aquí vaya que le den a la mano, ¿verdad? Por favor. Espero que, mira, ya la señora que me pasó un huevo de gallina por la cabeza y me dijo el futuro. Espero que por favor, más que le diga, no, si esto aquí, el santo, el niño de Atoche es el que hace el milagro. ¿Cuál? Son demonios. ¿Ok? Son demonios. Por favor. Y ojalá, por favor, no vayan a salir con eso ahí después. ¿Qué es lo que pasó aquí? Había una mujer poseída por un demonio, un espíritu de adivinación. Y vemos, ¿verdad? Cada vez que Pablo, Timoteo y Silas pasaban, la muchacha poseída, he ahí los hombres de Dios, del altísimo Dios todopoderoso, los cuales le predican el camino de la salvación. Y eso no era mentira, ¿verdad? Era cierto. Era cierto. Era cierto. Pero cada vez que aquellos iban, ¿verdad? Porque acuérdense que se quedaron un buen tiempo en casa de Lidia, se quedaron un tiempo ahí en Filipo. Cada vez que los veían, ahí van los hombres de Dios, a estos escuchen, porque estos predican el reino de Dios. Y Pablo, me imagino, este demonio. Y llegó un momento en el cual, ahí van los hombres de Dios, ahí te callas. Y sé que volteó, ¿verdad? Se volteó en ese momento porque la palabra ahí en inglés dice annoyed, como que ya paciencia, pues que ya lo molestó tanto. Y estaba y la oyó, y Pablo dice que se volteó al demonio. Y dijo, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas. Y en ese preciso momento dice, el demonio salió. El demonio salió. Sí, claro que sí, Pablo, ¿verdad? Se hastió, esa palabra se entiende, hastió, se cansó de escuchar, porque mire, Pablo no necesitaba el ser, ¿verdad?, anunciado por un demonio. Pablo no necesitaba que un demonio lo anduviera haciendo propaganda, ¿verdad? Iban los hombres de Dios, él no necesitaba un demonio que anduviera diciendo quiénes eran. Y eso también imagino que le cayó mal a Pablo. Pero también yo creo, hermano, que Pablo tuvo compasión de esa mujer. Una mujer controlada por un demonio. Que no podía, controlada. El demonio le decía qué decir y qué hacer. Yo creo que Pablo tuvo compasión de esta mujer. Vio a la mujer, tuvo compasión, ¿verdad? Así como cuando Cristo nos vio a nosotros, que estábamos, dice, muertos, encadenados a nuestros vicios. Y Cristo tuvo compasión y nos dijo, ahora, vente para acá conmigo. Pablo tuvo compasión de esta mujer y en ese momento sale el demonio de ahí, espíritu sal de ahí. ¿Y sabe qué? Salió en ese mismo momento. Hermano, termino con esto. Hemos visto cómo el poder del Espíritu Santo guía, ¿verdad? Hemos visto cómo el poder del Espíritu salva abriendo nuestros corazones, ¿verdad? Pero también quiero que vea que el Espíritu Santo tiene el poder para liberarnos. Tiene el poder para liberarnos. Tiene el poder, hermano. ¿Y por qué le digo esto? Más de alguno quizás en esta mañana está aquí en necesidad de alguna de estas tres cosas. Más de alguno está acá que necesita ser guiado. Más de alguno está acá que necesita ser salvo. O tal vez muchos acá, o más de alguno acá necesita ser liberado. ¿Sabe qué? O tal vez usted necesita las tres cosas. Usted necesita las tres cosas. Pero déjeme darle una buena noticia. Déjeme decirle lo que la palabra de Dios dice. Dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y por toda la eternidad.
Y ese mismo Dios que operó en el capítulo 16 de Hechos, ese es el mismo Espíritu Santo que sigue obrando en este preciso momento. Y tiene el poder para guiarlo, para salvarlo y también para liberarlo. Hermano, amigo, si usted está acá esta mañana y necesitas estas tres cosas, yo te invito. Simplemente pon tu fe en Cristo Jesús. Cree en Cristo Jesús y Él puede guiarte. Él puede salvarte. Y Él puede liberarte. Lo único que Él te pide es pon tu fe en mí, cree en mí. ¿Sabe qué? Arrepiéntete de tus pecados y yo seré tu guía, yo seré tu salvador y yo seré tu libertador. Solo cree en mí. Arrepiéntete de tus pecados y cree en mí. Cuando venimos a Cristo, hermano, vino con nosotros el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo vino poder, dominio propio. Muchas veces, increíblemente, aún como hijos de Dios, sentimos que estamos atados a ciertas cosas de parte del enemigo. Pecados escondidos, vicios que no hemos podido dejar por mucho tiempo, años, y aún estando en Cristo Jesús. Hermano, quiero decirte que si Dios ya te salvó, también Dios puede liberarte de ese pecado. Él lo puede hacer. Solo pon tu confianza en Él. Haz tu parte, claro que sí. Haz tu parte. Hemos sido llamados, ¿verdad? A que si en nuestro ojo no es razón de pecar, nuestra mano es razón de pecar, dice, córtensela, sáquenselo. Por favor, no lo vaya a hacer. No se vaya a sacar el ojo ni se vaya a cortar la mano. Pero lo que la palabra de Dios dice es, tome medidas drásticas para combatir su pecado. ¿Verdad? Si es esto lo que nos está haciendo pecar, cómprese uno que es solo para hacer llamadas y textear. Si es la computadora, póngala ahí en la cocina donde todos la vean. Tome medidas drásticas. Haga su parte. Y también, ¿sabe? Deje que sea el Espíritu Santo quien guíe su vida. Y Él los va a guiar a toda verdad. Amén. Oramos. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad y por tu palabra, Señor. Gracias por hablar a mi vida. Gracias, Señor, por recordarme, oh Dios, que tú eres mi guía, tú eres mi salvador y tú eres mi libertador. Gracias, Cristo Jesús, por tu bondad para cada uno de nosotros. Padre, solo oro también por los amigos que están acá en esta mañana. Oro si hay alguien, Señor, en esta mañana, el cual aún, Señor, no ha creído. Señor, como lo aprendimos ahora, tú puedes, Señor, a través de tu Espíritu Santo, abrir el corazón de mis amigos en esta mañana y que ellos puedan entender y reconocer, Señor, que necesitan de un Salvador, necesitan, Señor, escapar de la ira que viene a este mundo. Y solamente es posible a través de tu Hijo Jesucristo. Oro por misericordia y oro, Señor, por favor, oro por cada amigo acá en esta mañana, en esta tarde. Oro para que seas tú teniendo misericordia. Oro para que tú puedas hacer lo mismo que hiciste con Lidia, Señor, y que puedas abrir el corazón para que ellos puedan entender que eres tú el único que puede dar vida y salvarnos. Y así oro también por cada hermano y hermana en esta mañana. Oro, Señor, para que podamos experimentarte, Señor, en tu plenitud, Señor. Y que si hay todavía cosas las cuales, Señor, quizás estamos atados, Señor, vicios, todo tipo de pecados escondidos, Señor, todo aquello, Señor, que solo tú y nosotros sabemos. Padre, oro para que podamos experimentarte como nuestro libertador también, Señor, como aquel que rompe las cadenas del pecado, Señor. Oro, Señor Jesús, para que podamos acercarnos más a ti, Señor, y podamos, Señor, rendirnos ante tu presencia, Señor. Padre, gracias te doy
por lo bueno que eres, lo maravilloso que eres, Cristo Jesús. Te amamos, te bendecimos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Iglesia Bíblica Bautista Manuel Leesburg. Para más información visita www.ibbleesburg.com y aprende sobre nuestra doctrina y misión como iglesia.